El gran vacío. El vacío de Bootes es uno de los lugares más misteriosos y aterradores del universo conocido. Descubierto en 1981 por el astrónomo Robert Kirshner y su equipo durante un estudio de desplazamiento al rojo de las galaxias, el vacío de Bootes es una región enorme del espacio que se encuentra casi completamente vacía. Situado en la constelación de Bootes, se halla a aproximadamente 700 millones de años luz de la Tierra. Lo que hace que el vacío de Bootes resulte tan perturbador es su escala descomunal y su desolación absoluta. Con un diámetro de aproximadamente 330 millones de años luz, es uno de los vacíos más grandes conocidos en el universo. Para poner eso en perspectiva, si la Vía Láctea estuviera colocada en su interior, estaría completamente sola, sin ninguna otra galaxia visible durante cientos de millones de años luz en todas las direcciones. En total, el vacío contiene muchas menos galaxias de las esperadas. Solo se han encontrado unas 60 en su interior, frente a los miles que deberían ocupar una región de ese tamaño. El vacío de Bootes desafía nuestra comprensión de la estructura a gran escala del cosmos. Se le llama con frecuencia la gran nada, por lo desprovisto de materia que está. Los científicos creen que se formó a partir de efectos gravitacionales en los primeros tiempos del universo, posiblemente mediante la fusión de vacíos más pequeños. Sin embargo, algunos teóricos han especulado que una vastedad tan enorme podría apuntar hacia un fenómeno cósmico desconocido, o que estamos contemplando los límites mismos de nuestra capacidad de observación. Su aislamiento desolador y su tamaño incomprensible son lo que convierten al vacío de Bootes en uno de los lugares más inquietantes del universo. Es un recordatorio de que el cosmos no está solo lleno de estrellas y galaxias, sino también de enormes extensiones solitarias de nada absoluta. Lugares donde el tiempo y la luz parecen desvanecerse en el silencio. El supervacío de Eridanus. El supervacío de Eridanus es una de las estructuras más escalofriantes y misteriosas del universo conocido. Identificado por primera vez en 2004 a través de la observación del fondo cósmico de microondas, el resplandor residual del Big Bang, los astrónomos detectaron una extraña mancha fría en el cielo, en la dirección de la constelación de Eridanus. Una investigación más profunda reveló que esta región no solo era fría, sino que también estaba enormemente despoblada de galaxias, dando lugar a lo que hoy conocemos como el supervacío de Eridanus. Situado a unos 1.300 millones de años luz de distancia, este colosal vacío cósmico abarca aproximadamente 1.000 millones de años luz, convirtiéndolo en uno de los vacíos más grandes que se conocen en el universo. Se caracteriza por una escasez extrema de galaxias, estrellas y materia. En comparación con otros vacíos, habituales en la estructura a gran escala del cosmos, el supervacío de Eridanus destaca por su tamaño descomunal y por su conexión con esa región inusualmente fría del fondo cósmico de microondas. Algunos científicos creen que podría explicar la llamada mancha fría del CMB, aunque incluso esa explicación resulta polémica. Otros han especulado de manera más atrevida que podría ser evidencia de una colisión con otro universo, o una señal de física más allá de nuestra comprensión actual. Su escala enorme y su aislamiento generan una especie de vértigo existencial, recordándonos lo poco que realmente entendemos sobre el universo. En un cosmos repleto de materia, energía y galaxias vibrantes, el supervacío de Eridanus es una excepción silenciosa e inquietante. Una vasta extensión solitaria donde incluso la luz parece atenuarse y desaparecer. Es uno de los lugares más aterradores del universo precisamente porque no sabemos por completo por qué existe. El Gran Atractor. El Gran Atractor es uno de los fenómenos más misteriosos e inquietantes del universo observable. Fue descubierto en las décadas de 1970 y 1980, cuando los astrónomos notaron que nuestra galaxia, la Vía Láctea, junto con cientos de miles de otras galaxias, estaba siendo atraída hacia una región específica del espacio a velocidades inmensas de aproximadamente 600 kilómetros por segundo. Sin embargo, lo que producía esa atracción permanecía oculto, encubierto por las densas estrellas y el polvo de nuestra propia galaxia, en un área conocida como la zona de evitación. El Gran Atractor se encuentra entre 150 y 250 millones de años luz de distancia, en la dirección de la constelación de Norma, cerca del centro del supercúmulo Laniakea, que incluye a la Vía Láctea. A pesar de su enorme influencia, no puede observarse directamente con luz visible, lo que añade aún más a su extraño atractivo. Parece ser una anomalía gravitacional. Una masa invisible que ejerce una potente atracción gravitacional sobre todo lo que lo rodea. Lo que hace tan aterrador al Gran Atractor no es solo su invisibilidad, sino también lo que implica,
que existen estructuras masivas en el universo que no podemos ver ni comprender plenamente, y que sin embargo moldean el movimiento de galaxias enteras. Investigaciones posteriores sugieren que el cúmulo de Norma, una enorme colección de galaxias, es uno de sus componentes principales. Pero el alcance completo de lo que hay detrás de la atracción del gran atractor sigue siendo desconocido. Aún más inquietante, algunos científicos creen que el propio gran atractor podría estar moviéndose hacia una estructura todavía más masiva, llamada el supercúmulo de Shapley. Dicho esto, el gran atractor es un recordatorio de que el universo no solo es vasto y violento, sino que también está lleno de fuerzas invisibles que tiran de todo, incluidos nosotros, arrastrando galaxias enteras hacia lo desconocido. El horizonte de sucesos de un agujero negro. El horizonte de sucesos de un agujero negro es una de las fronteras más aterradoras del universo, un punto cósmico de no retorno. El concepto fue desarrollado a principios del siglo XX a raíz de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, y más tarde refinado por físicos como Carl Schwarzschild, quien describió matemáticamente el radio alrededor de un agujero negro más allá del cual nada puede escapar, ni siquiera la luz. El horizonte de sucesos no es una superficie física, sino un límite en el espacio. Una vez que algo cruza esta línea invisible, es inevitablemente arrastrado hacia el centro del agujero negro, la singularidad, por fuerzas gravitacionales inmensas. Ningún objeto puede escapar una vez cruzado ese umbral, lo que significa que todo lo que cae dentro queda perdido para el universo observable para siempre. Los horizontes de sucesos existen alrededor de todos los agujeros negros, ya sean agujeros negros de masa estelar dispersos por toda la galaxia, o agujeros negros supermasivos. Desde el exterior, el tiempo parece detenerse en el borde. Desde el interior, el espacio y el tiempo se distorsionan más allá de toda comprensión. Un objeto que cayera en su interior sería estirado por el fenómeno conocido como espaguetización, desgarrado por las fuerzas de marea en su caída hacia la singularidad. Nunca habíamos observado un horizonte de sucesos directamente hasta 2019, cuando el telescopio del horizonte de sucesos capturó la sombra del que se encuentra en Messi 87, una galaxia a 53 millones de años luz de distancia. El horizonte de sucesos simboliza el límite del conocimiento físico, una frontera donde nuestra comprensión colapsa, donde incluso la luz, la información y las propias leyes de la naturaleza son borradas. El centro de un agujero negro. El centro de un agujero negro, conocido como la singularidad, es posiblemente el lugar más aterrador y misterioso de todo el universo. Aunque el concepto de los agujeros negros fue predicho por la teoría general de la relatividad de Albert Einstein en 1915, la singularidad emergió como idea clave en la década de 1960 gracias al trabajo de físicos como Roger Penrose y Stephen Hawking. Una singularidad es un punto donde la materia es comprimida hasta una densidad infinita, y donde las leyes de la física tal como las conocemos se rompen por completo. La singularidad se encuentra en el corazón mismo del agujero negro, oculta bajo el horizonte de sucesos, el límite más allá del cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Desde el exterior, un agujero negro puede parecer una esfera oscura e invisible, pero en su interior más profundo habita la singularidad, un lugar donde la gravedad es tan intensa que el tiempo y el espacio dejan de funcionar con normalidad. Las singularidades existen por todo el universo, típicamente en los centros de los agujeros negros formados por el colapso de estrellas masivas. Lo que hace tan aterradora a la singularidad es nuestra total falta de comprensión. Las leyes de la física, incluyendo la relatividad general y la mecánica cuántica, son incapaces de describir lo que ocurre en ese punto de densidad infinita. El tiempo, el espacio y la materia pierden todo significado. Es un misterio cósmico que ningún ser humano, ni siquiera la luz, podrá jamás contemplar directamente. La singularidad representa lo desconocido absoluto. Un lugar donde el universo se da la vuelta sobre sí mismo, donde la causa y el efecto pueden no aplicarse, y donde el tejido mismo de la realidad se desgarra. Sagitario A*. Sagitario A* es uno de los lugares más fascinantes y aterradores del universo. Es un agujero negro supermasivo situado en el centro mismo de nuestra galaxia, la Vía Láctea, a unos 26.000 años luz de la Tierra, en la dirección de la constelación de Sagitario. Aunque desde hacía décadas se sospechaba la presencia de algo masivo en el centro de la galaxia, Sagitario A* fue identificado por primera vez como una potente fuente de radio en 1974 por los astrónomos Bruce Balick y Robert Brown. Tiene una masa equivalente a unos 4 millones de soles comprimida en un área no mayor que nuestro sistema solar.
Esta enorme masa crea un campo gravitacional intensísimo que atrae hacia sí todo lo que se encuentra en sus proximidades, incluida la luz. En su núcleo se halla el horizonte de sucesos, el punto de no retorno. Todo lo que lo cruza es engullido para siempre, en espiral hacia la singularidad desconocida que lo habita. Durante años, Sagitario asterisco permaneció como un monstruo misterioso e invisible. No fue hasta 2022 cuando los científicos, utilizando el telescopio del horizonte de sucesos, capturaron la primera imagen de su sombra, confirmando la presencia del agujero negro supermasivo. Lo que hace especialmente inquietante a Sagitario asterisco es que acecha en silencio en el corazón de nuestra propia galaxia, capaz de devorar estrellas, planetas y potencialmente el sistema solar entero. Por suerte, la Tierra se encuentra lo suficientemente lejos como para estar a salvo, por ahora. Sagitario asterisco representa los límites de nuestro entendimiento y el poder destructivo de la gravedad. Los cuásares. Los cuásares se encuentran entre los objetos más poderosos y aterradores del universo. Descubiertos por primera vez en la década de 1960, los cuásares parecen puntos de luz similares a estrellas en el cielo, pero con una diferencia impactante. Emiten más energía que galaxias enteras. El primer cuásar identificado, 3T273, fue descubierto en 1963 por el astrónomo Martin Smith, quien reveló que estos objetos no eran estrellas, sino algo mucho más extremo. Un cuásar está impulsado por un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia. A medida que la materia gira en espiral hacia el agujero negro, se calienta hasta alcanzar millones de grados, formando un disco de acreción y disparando enormes chorros de energía a través del cosmos. Los cuásares pueden emitir radiación 1000 veces más potente que la luz combinada de todas las estrellas de la galaxia en la que residen. Son tan brillantes que pueden verse desde miles de millones de años luz de distancia, convirtiéndolos en algunos de los objetos más distantes y antiguos que podemos observar. Lo que hace tan aterradores a los cuásares es su naturaleza violenta y su escala. Si uno estuviera cerca de nuestra galaxia, su radiación despojaría las atmósferas de los planetas y destruiría cualquier posibilidad de vida. Los chorros que producen pueden extenderse durante millones de años luz, desgarrando el espacio interestelar como sopletes cósmicos. Por fortuna, los cuásares se encuentran principalmente en el universo primitivo, lo que significa que la mayoría están extremadamente lejos, a miles de millones de años luz de la Tierra. Aún así, su existencia es un recordatorio de lo que ocurre cuando la gravedad, la materia y la energía colisionan a escalas masivas. Los magnetares. Los magnetares son algunos de los objetos más aterradores del universo, restos mortales de estrellas que poseen campos magnéticos de una potencia que desafía la imaginación. Teorizados por primera vez a principios de los años 90, los magnetares fueron confirmados a través de la observación de repetidores de rayos gamma blandos, extrañas explosiones de radiación de alta energía que no encajaban en ninguna categoría conocida. Los astrónomos se dieron cuenta de que estaban presenciando algo mucho más extremo que una estrella de neutrones típica. Un magnetar es un tipo de estrella de neutrones que se forma cuando una estrella masiva muere en una explosión de supernova y su núcleo colapsa. Lo que distingue a los magnetares es su campo magnético absolutamente extremo, que puede ser un 4 de veces más fuerte que el de la Tierra. Tan potente que podría borrar la banda magnética de tu tarjeta de crédito desde miles de kilómetros de distancia y desgarrar átomos. Sus campos magnéticos se tuercen y chasquean como ligas cósmicas, liberando en un instante enormes llamaradas de rayos X y rayos gamma. El aspecto más aterrador de un magnetar es el poder destructivo que puede desatar. Una sola llamarada podría freír satélites, dañar redes eléctricas e incluso afectar la atmósfera de la Tierra si hubiera uno suficientemente cerca. Por suerte, la mayoría de los magnetares conocidos se encuentran a decenas de miles de años luz de distancia. Uno de los magnetares conocidos más cercanos, SGR 1806A20, está a unos 50.000 años luz de la Tierra. A pesar de su lejanía, los magnetares siguen siendo una amenaza. Son impredecibles, increíblemente violentos y poco comprendidos. Si uno se formara demasiado cerca de nuestro sistema solar, podría desencadenar una explosión de radiación lo suficientemente intensa como para devastar la vida en la Tierra. El flujo oscuro. El flujo oscuro es uno de los fenómenos más misteriosos e inquietantes del cosmos. Un extraño movimiento de cúmulos de galaxias que desafía nuestra comprensión de cómo debería comportarse el universo. Fue detectado por primera vez en 2008 por astrónomos que utilizaban datos de la sonda MAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, de la NASA.
Los investigadores notaron que enormes cúmulos de galaxias parecían derivar en la misma dirección a grandes velocidades, hacia una región específica del cielo, sin ninguna causa visible. A este movimiento inexplicable se le llamó flujo oscuro. Lo que hace tan aterrador al flujo oscuro es que sugiere la presencia de algo enorme y completamente desconocido más allá del universo observable. Cúmulos de galaxias a distancias de hasta 2.500 millones de años luz están siendo atraídos todos en la misma dirección, hacia una región más allá del límite de lo que podemos ver. Esto apunta a la posibilidad de que exista algo más allá del cosmos conocido, quizás una estructura masiva, o incluso otro universo. La idea de que podrían existir influencias ocultas más allá del universo observable desafía nuestra comprensión de la inflación cósmica, del Big Bang y del tejido mismo del espacio-tiempo. Algunas teorías sugieren que el flujo oscuro podría ser causado por una atracción gravitacional proveniente de una estructura masiva más allá del horizonte cósmico, algo que quizás nunca podamos observar directamente. No sabemos exactamente de dónde proviene el flujo oscuro ni qué lo causa. Solo sabemos que vastos grupos de galaxias están siendo arrastrados hacia una región misteriosa del espacio a velocidades superiores a los 600 km por segundo. El flujo oscuro aterra precisamente porque representa un auténtico desconocido, una evidencia de que el universo puede ser más grande, más extraño y más peligroso de lo que jamás imaginamos. Es como ver el efecto de una ola sin tener ni idea de qué la causó ni de qué tamaño puede ser su origen. Los agujeros negros errantes. Los agujeros negros errantes son uno de los fenómenos más aterradores del universo, destructores invisibles y sigilosos que vagan por el espacio con el poder de aniquilar todo a su paso. No están anclados en el centro de galaxias como los agujeros negros supermasivos. En cambio, deambulan solos por el cosmos, sin ataduras ni posibilidad de ser detectados hasta que es demasiado tarde. Aunque los agujeros negros en sí han sido estudiados desde principios del siglo XX, la idea de los agujeros negros errantes, aquellos que no están ligados a ninguna galaxia, comenzó a ganar atención en los primeros años del 2000, a través de simulaciones y estudios gravitacionales. Se cree que se forman cuando estrellas masivas mueren en supernovas, o cuando los agujeros negros son expulsados violentamente de los centros galácticos debido a colisiones o interacciones gravitacionales. Una vez libres, se deslizan silenciosamente por el espacio interestelar. Como los agujeros negros no emiten luz, estos vagabundos son casi imposibles de detectar a menos que interactúen con la materia o distorsionen el espacio a su alrededor. Lo que hace tan aterradores a los agujeros negros errantes es precisamente su sigilo. Podrían atravesar un sistema estelar, desgarrar planetas o incluso devorar estrellas, y quizás no los detectaríamos hasta que los efectos gravitacionales ya estuvieran ocurriendo. Se estima que podría haber millones de agujeros negros errantes a la deriva por la Vía Láctea. De hecho, en 2022, la NASA confirmó la primera detección posible de uno de estos objetos, a unos 5.000 años luz de distancia, mediante la técnica de microlentes gravitacionales. A diferencia de los agujeros negros en ubicaciones conocidas, los errantes podrían estar en cualquier parte, incluso acercándose hacia nosotros sin previo aviso. Son aterradores porque combinan el poder destructivo de los agujeros negros con una impredecibilidad total. Son, literalmente, la muerte que llega desde la oscuridad. TON 618. TON 618 es uno de los lugares más aterradores e imponentes del universo conocido. Es un cuásar hiperluminoso alimentado por uno de los agujeros negros más grandes y masivos jamás descubiertos. Identificado por primera vez en la década de 1950 como una tenue estrella azul durante un catálogo de objetos estelares azules, la verdadera naturaleza de TON 618 no fue comprendida hasta décadas más tarde. En los años 70, los astrónomos se dieron cuenta de que no era una estrella, sino un cuásar. Lo que hace verdaderamente estremecedor a TON 618 es el agujero negro monstruoso en su núcleo. Las estimaciones actuales sitúan su masa en torno a 66.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Para ponerlo en perspectiva, el agujero negro en el centro de la Vía Láctea, Sagitario asterisco, tiene solo unos 4 millones de masas solares. El agujero negro de TON 618 es tan masivo que desafía los modelos convencionales sobre cómo se forman y crecen estos objetos. TON 618 se encuentra a 10.400 millones de años luz de la Tierra, lo que significa que lo vemos tal como existía apenas unos miles de millones de años después del Big Bang. La luz de este lejano cuásar ha estado viajando por el espacio durante casi toda la edad del universo. A pesar de esta distancia inimaginable,
Su brillo es tan intenso que todavía puede observarse desde la Tierra con telescopios potentes. Lo que hace tan aterrador a TON 618 no es solo su masa o su producción de energía, sino lo que representa, la posibilidad de que existan agujeros negros de escala incomprensible. Devora materia a tal velocidad que supera en brillo a galaxias enteras, con chorros de radiación que podrían obliterar cualquier cosa en sus proximidades. TON 618 es un recordatorio de que el universo alberga entidades tan vastas y poderosas que desafían nuestra comprensión de la física y nos hacen sentir infinitamente pequeños. El borde del universo observable. El borde del universo observable es una de las regiones más misteriosas y escalofriantes de toda la existencia. Es el límite más allá del cual ya no podemos ver, simplemente porque la luz de esas regiones no ha tenido tiempo suficiente para alcanzarnos desde el inicio del universo. Este concepto fue comprendido por primera vez a mediados del siglo XX, tras el descubrimiento de la expansión cósmica y la teoría del Big Bang, lo que llevó a los científicos a darse cuenta de que el universo tiene un límite observable finito. El borde no es una pared física, sino un horizonte cósmico, el límite del universo visible. Se encuentra a aproximadamente 46.500 millones de años luz de distancia en todas las direcciones. Esto se debe a que, aunque el universo tiene unos 13.800 millones de años de antigüedad, el propio espacio ha estado expandiéndose más rápido que la velocidad de la luz, alejando galaxias de nosotros mientras su luz viaja hacia nosotros. Lo que hace tan aterrador a este límite es lo desconocido. Más allá de él puede haber incontables galaxias más, quizás incluso leyes de la física completamente diferentes, universos alternativos o la verdadera escala del cosmos, ninguna de las cuales podemos observar ni alcanzar jamás. Todo lo que está más allá del borde es invisible para siempre, cortado por los límites de la luz y el tiempo. Aún más inquietante, las galaxias cercanas al borde se están alejando tan rápidamente, debido a la expansión cósmica, que con el tiempo desaparecerán de nuestra vista para siempre, dejándonos en un universo cada vez más oscuro y vacío. A medida que pase el tiempo, el cosmos puede volverse más solitario y frío, a medida que la luz de los objetos distantes se desvanezca en el vacío. El borde del universo observable aterra porque nos obliga a enfrentarnos al aislamiento cósmico, a los límites de la percepción humana y al vasto desconocido que escapa a nuestro alcance. No es solo una frontera del espacio. Es el borde de todo lo que alguna vez podremos conocer. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, deja un me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si te gustaría ver una segunda parte o más vídeos como este. Hasta la próxima.